Dicen que el karma llega cuando menos lo esperas, pero nadie se imaginaba que llegaría en forma de una simple invitación de boda. ¿Te imaginas que tu ex, el mismo que solías mantener, te invite a su boda solo para presumir a su prometida rica? Pues sí, así fue como empezó mi historia. Me llamo Clara, y sí fui una completa idiota, enamorada por un buen tiempo. ¿Alguna vez pensaste que estabas construyendo algo firme y de pronto todo empieza a tambalear sin aviso? Así fue como comenzó todo para mí. Yo era una estudiante universitaria cualquiera, medio rota por dentro, pero con las ganas intactas de salirme del nido y hacerme cargo de mi vida. Me metí a trabajar en una cafetería que olía a café barato y pan viejo, pero para mí era el inicio de algo grande. Y ahí, entre turnos mal pagados y risas forzadas con clientes pesados, conocí a Dylan. Él tenía esa sonrisa rara que parecía esconder algo y la mirada de quien ha tenido que cargar mochilas que no le tocan. Me contó que sus papás estaban hasta el cuello de deudas por apostar y que él trataba de ayudar sin hundirse en el intento. No sé por qué, pero algo en mí sintió que podía confiar. Empezamos a hablar, a apoyarnos, a compartir lo que teníamos. Yo traía mi caos de tareas y trabajos, él sus silencios y su forma medio desordenada de ver la vida. Pero nos entendíamos, nos fuimos enamorando. No fue como en las pelis con fuegos artificiales y música de fondo. Fue más bien como una costumbre que se va quedando como un calorcito en el pecho cada vez que lo veía entrar por la puerta del local. Cuando por fin logré ahorrar lo suficiente para mudarme sola, no dudé en ofrecerle quedarse conmigo. Era lógico, no éramos pareja. Nos apoyábamos y además me gustaba la idea de no volver a cenar sola frente a una pantalla rota. Dylan aceptó. Llegó con 2 maletas, una sonrisa agradecida y cero intención de compartir los gastos como se debe. Lo dejamos claro desde el principio. Si vivimos juntos, dividimos todo. O eso creía yo, porque al final él solo cubría el 20% del alquiler. Sí, un miserable 20%. Y cuando le preguntaba por qué no podía poner más, salía con 1000 excusas. Que si su mamá lo llamó pidiendo ayuda, que si su papá perdió otra apuesta, que si su jefe no le pagó completo el turno. Y yo lo entendía, de verdad. No soy de esas que van contando centavos, pero con el tiempo empecé a sentirme usada. Yo pagaba la luz, el gas, el wifi, las compras del súper. Él ponía cara de pena y lavaba los platos como para compensar. Y yo me tragaba el enojo porque lo amaba, porque era mi pareja, porque uno no deja a alguien por dinero, ¿cierto? Pero joder, cómo pesa cuando el amor se convierte en carga. A veces llegaba tan cansada de la universidad y del trabajo que lo único que quería era llegar a casa y que alguien me preguntara cómo estuvo mi día. Pero Dylan ya estaba tirado en el sillón viendo videos o jugando en el teléfono. Ni un ¿quieres que prepare algo? Ni un yo me encargo esta vez. Nada. Y cuando intentaba hablar del tema se ofendía. Decía que yo no entendía su situación familiar, que no era justo que lo hiciera sentir menos por no poder aportar más. Y ahí iba yo otra vez pidiéndole perdón por atreverme a decir que me estaba hartando. Lo peor de todo es que me empezaba a sentir culpable por tener ambiciones, por querer algo más que sobrevivir. Yo quería estabilidad, un hogar compartido, crecer juntos. Pero él se conformaba con poco. Con muy poco, y aunque me doliera, empecé a notar que estábamos en sintonías distintas, que yo construía mientras él solo se colgaba. Y no estoy diciendo que era un desastre de persona, ¿eh? Dylan tenía momentos lindos. Me escuchaba cuando necesitaba desahogarme. Me abrazaba fuerte cuando lloraba por los exámenes y a veces, solo a veces, se le ocurría cocinarme algo rico. Pero eran momentos sueltos, destellos que no alcanzaban para iluminar todo lo demás. Yo quería creer que era una etapa que estábamos aprendiendo, que si aguantaba un poco más las cosas mejorarían. Pero la verdad es que me estaba empezando a vaciar, a cansar, a sentir que mi espacio ese que tanto me costó conseguir ya no era mío, que se había llenado de alguien que no entendía lo que significaba compartir de verdad. Y lo peor es que ni siquiera podía hablarlo con mis amigas sin que me dijeran:
pero si lo amas tienes que apoyarlo. O hay peores, al menos no te trata mal. ¿De verdad ese era el estándar? ¿Al menos no te trata mal? No sé. Empecé a cuestionarme cosas, a preguntarme si era yo, la egoísta, la dura, la que no sabía ser paciente, pero en el fondo algo me decía que no estaba tan equivocada, que amar no debería doler ni pesar tanto. Así que ahí estaba yo, viviendo con el hombre que amaba en el espacio que soñé, sintiéndome más sola que nunca, aguantando, esperando, fingiendo que todo estaba bien, mientras dentro de mí algo empezaba a romperse en silencio. A veces el amor no grita, a veces solo se sienta encima de ti, como un peso invisible. Uno que nadie más ve, pero tú sientes en cada maldito rincón del cuerpo. Así era mi amor por Dylan, algo que me estaba aplastando poquito a poquito, sin escándalos, sin gritos, pero con una fuerza silenciosa que me estaba dejando sin aire. Yo trabajaba en una empresa con horario flexible, que suena bonito, pero solo significa que tenía que estar disponible a toda hora, a veces desde la cama, otras desde el metro y casi siempre desde la cocina. Dylan, en cambio, tenía turnos larguísimos, eso es verdad. Se iba temprano y volvía tarde arrastrando los pies y con ojeras de guerra. Pero eso no justificaba que todo en la casa, absolutamente todo, cayera sobre mí. Yo cocinaba, yo limpiaba, yo lavaba la ropa, organizaba las cosas, ponía orden cuando él dejaba su caos regado por todos lados. Pero no era eso lo que me dolía. No era el trabajo en sí, era que él ni siquiera se daba cuenta. Como si todo lo que yo hacía estuviera programado, como si yo fuera parte del mobiliario, un robot que aparece mágicamente y deja todo reluciente sin esfuerzo ni quejas. Solo le pedía una cosa, que sacara la basura, nada más. No le pedía que fregara los pisos, ni que planchara su ropa, ni que cocinara algo de vez en cuando, solo eso. Pero cada noche, al terminar de cenar y mirar de reojo la bolsa llena hasta el tope, él decía lo mismo. ¡Ay, se me olvidó! Y ahí iba yo, con mi cara de no pasa nada, a sacar la maldita bolsa, mientras el olor me revolvía el estómago y el frío de la noche me golpeaba las piernas. Hasta que un día todo se me juntó. Había tenido una reunión horrible por la mañana. Mi jefe me habló como si fuera su asistente personal. Y luego me tocó quedarme más horas terminando informes que nadie iba a leer. Cuando por fin salí de esa cárcel de pantallas, lo único que quería era llegar a mi casa, ponerme algo cómodo y sentir que al menos ahí, en ese espacio que se supone era mío, también iba a estar bien, pero no. Abrí la puerta y me pegó de frente un olor a encierro y a plato sucio. Había ropa en el suelo, vasos en el escritorio, la cama sin hacer y restos de comida sobre la mesa. Dylan se había ido sin mover ni un dedo, como si no le importara lo que quedaba atrás. Sentí una mezcla de rabia y tristeza que me revolvió las entrañas. Me quité los zapatos, me até el cabello y empecé a limpiar. No por él, por mí. Porque no podía vivir en un basurero, porque necesitaba sentir que tenía al menos un rincón del mundo bajo control. Pasé 2 horas ordenando todo. Lavé, barrí, recogí cada cosa de su sitio. Dejé todo impecable y me senté en el sillón sin energía, con el corazón latiendo como si hubiera corrido una maratón emocional. Solo quería que lo notara, que me mirara a los ojos y dijera, gracias, que se diera cuenta de que a pesar de todo seguía esforzándome por nosotros. Escuché sus llaves en la puerta. Entró. Hola, dijo sin verme. Fue directo al sillón, prendió la tele, se tiró como si fuera su trono. Ni una mirada a su alrededor, ni un qué limpio está todo o cómo te fue hoy. Nada, como si yo fuera un adorno más de la sala, como si lo que hice no existiera, y fue ahí donde lo sentí. Ese peso del amor del que nadie habla, no el de las películas, no el de los poemas cursis. Este era el verdadero, el que te hace sentir que estás dando todo para alguien que ni siquiera lo nota, el que te deja vacía mientras el otro ni siquiera se da cuenta de que estás apagándote. Me fui al baño, cerré la puerta y me miré en el espejo. Me vi ojerosa, despeinada, con la piel cansada y los ojos tristes.
¿Cuándo fue la última vez que me sentí querida, de verdad, vista, acompañada? No lo recordaba, porque hacía mucho que Dylan había dejado de ser pareja y se había convertido en un huésped más uno que no paga renta ni atención. Esa noche dormí del lado más frío de la cama. No dije nada, no lloré, no lo enfrenté, porque a veces el dolor no sale en lágrimas sino en silencios, y ese fue mi silencio más fuerte. Él roncaba al lado como si nada, como si yo no estuviera ahí, y mientras lo escuchaba respirar profundo, me hice una promesa, en voz bajita, casi susurrando, para no asustarme a mí misma. Esto no podía seguir así. Algo tenía que cambiar, y lo que no sabía todavía era que ese algo iba a ser yo. Ese fue el día. No hubo gritos, ni portazos, ni dramas de telenovela. Fue algo mucho peor. Me rompí por dentro, así en silencio. Como cuando una taza se quiebra tan finito que parece entera, pero ya no sirve para nada. Me senté en el borde de la cama, con las manos temblando y los ojos clavados en el piso, y por primera vez sentí que ya no podía más. No lloré con escándalo, no hubo sollozos ni pañuelos tirados, solo dejé que las lágrimas cayeran despacio, como si fueran gotas de una verdad que me había negado demasiado tiempo. Y ahí, entre el silencio de la madrugada y el zumbido lejano del televisor que él dejó prendido, lo entendí. Yo no era su pareja, no era su compañera de vida, era su niñera, su sirvienta, su plan de emergencia, su lugar seguro sin que él tuviera que construir nada para merecerlo. Ese pensamiento me dio un puñetazo en el pecho. ¿Cómo llegué a eso? ¿Cuándo fue que empecé a hacer todo sin recibir nada? ¿En qué momento dejé de ser Clara? La mujer decidida, la que luchaba por su independencia, para convertirme en una sombra que barría y cocinaba, para un hombre que apenas me veía. Dormí mal esa noche. Desperté con los ojos hinchados y el corazón revuelto. Tenía la cabeza hecha un desastre, pero aún así me levanté como siempre. Me amarré el cabello, preparé café y traté de no pensar demasiado. Me convencí por unas horas de que estaba exagerando, que no era tan grave, que todos los hombres olvidan cosas, que esto era normal pero no lo era. Y ese mismo día el universo, como buen cabrón que es, decidió darme la última bofetada. Dylan se levantó tarde. Venía arrastrando los pies con cara de zombi y el celular pegado a la mano. Pasó por la cocina, vio la basura llena otra vez y siguió de largo como si nada. No solo no la sacó. Me miró con una sonrisa hueca y me dijo: «Hay desayuno, muero de hambre». Y ahí me perdí. No sé qué cara puse. Solo sentí el calor subiéndome por el cuello, los dientes apretados y un basta que me rugía en el pecho. No lo grité. No le lancé el plato, no rompí nada. Pero la forma en que le respondí con voz bajita pero firme fue más fuerte que cualquier escándalo. «No soy tu mamá, Dylan. No soy tu criada. No soy tu cocinera ni tu basurera personal. Estoy cansada, estoy harta y ya no quiero esto». Él parpadeó confundido. Se rascó la cabeza como si no entendiera el idioma. Balbuceó algo como: «¿Estás bien?». Y yo solo lo miré fijo. Por primera vez lo miré de verdad. Y lo vi, tal cual era, un hombre cómodo en su egoísmo, incapaz de ver más allá de su propio ombligo. Uno que jamás pensó que yo me podía ir, porque para él yo siempre iba a estar ahí. Ese fue el inicio del fin. No hubo una pelea grande, solo ese primer quiebre que ya no se pudo tapar con besos ni disculpas vacías. Los días siguientes fueron un desfile de silencios incómodos, de miradas evitadas, de platos que ya no se compartían. Dormíamos en la misma cama, pero parecía que estábamos a años luz el uno del otro. Él intentó hacer algunos gestos: lavar un plato, preguntarme si quería ver una película. Pero era tarde. Muy tarde. Yo ya estaba en otra frecuencia, una en la que entendí que el amor no alcanza si uno lo da todo y el otro solo recibe. Empecé a volver a mí, a reencontrarme con la Clara que se había perdido entre lavadoras y listas del súper. Empecé a pensar en mí antes que en él, a salir más, a hablar con mis amigas, a recuperar mi vida. Y eso, claro, a él le molestó. «Estás rara», me dijo una noche.
No solo estoy cansada de fingir, le contesté. Él no supo qué decir, porque no tenía cómo defenderse, porque en el fondo sabía que yo tenía razón, que por años él vivió en mi esfuerzo, en mi tiempo, en mi amor, y no supo cuidarlo, ni agradecerlo, ni valorarlo. Eventualmente lo hablamos, o lo intentamos al menos, pero no había mucho que decir. La relación estaba tan desgastada, tan rota, que ya no quedaban piezas que encajaran. Yo lo amé, sí, con todo, pero también me olvidé de amarme a mí, y eso ya no lo iba a permitir. Él se fue unas semanas después. Metió sus cosas en silencio, me dio un abrazo flojo y se fue sin mirar atrás. No hubo escena, no hubo reconciliación, solo dos personas que ya no sabían cómo sostenerse. Dolió. Por supuesto, no voy a mentir. Me dolió como el infierno, dormía poco, lloraba mucho. Me preguntaba si hice bien, si debía aguantar más. Pero después, cuando el dolor se fue calmando, empecé a ver todo más claro. Yo no estaba perdiendo a mi pareja, estaba recuperándome a mí, y así entre el corazón roto y la esperanza tambaleante, comencé a reconstruirme, a volver a armarme pedazo por pedazo, ya no como nosotros, solo como yo, Clara, con más cicatrices sí, pero también con más fuerza, porque a veces el amor no se termina cuando se va. Se termina cuando deja de cuidarse, y yo ya no podía seguir cuidando algo que solo me estaba destruyendo. Pasaron los años, sí, con ese, porque no fue una recuperación de 2 semanas con playlist, triste y helado en la cama. No fue a pulso. Fue con terapia, con días buenos, con recaídas horribles, con citas incómodas, con silencios llenos de miedo y otros llenos de paz. Pero avancé, poco a poco, sin apuro, sin querer, demostrarle a nadie nada, solo queriéndome volver a encontrar. Construí mi vida de nuevo. Me cambié de apartamento, uno pequeño pero lleno de luz. Cambié de trabajo, conocí a gente increíble. Retomé cosas que había dejado tiradas cuando vivía para alguien más. Empecé a pintar de nuevo, hice senderismo, viajé sola por primera vez y lloré, mirando el mar sin saber muy bien por qué, pero con la certeza de que estaba bien sentir todo eso. Y Dylan desapareció. Ni un mensaje, ni un ¿cómo estás? Nada, como si nunca hubiera existido. Y en el fondo me sirvió, porque no necesitaba ruido, necesitaba silencio para reconstruirme, hasta que un día el pasado decidió tocar la puerta. Era una tarde común. Yo venía de hacer compras con los audífonos puestos cuando vi el sobre. No tenía remitente, pero el nombre en la parte de atrás bastó para dejarme helada. Dylan. Mi estómago se encogió, como si alguien lo hubiese exprimido con las manos. Dudé si abrirlo, pero lo hice, una invitación de boda. Me quedé en silencio con el papel entre los dedos, como si fuera una broma mal escrita, pero no lo era. Era real. Dylan se casaba, y no solo eso, me estaba invitando. Al principio no entendía nada. ¿Por qué demonios me invitaría? ¿Qué quería demostrarme? Era algún tipo de error. Pero después, como en una película que va aclarando la trama, lo entendí todo. Quería que viera lo que me perdí. La tarjeta era elegante, carísima, con letra cursiva y dorados brillantes que me daban alergia solo de mirarlos. El nombre de la novia estaba ahí, reluciente: Mónica Telles, de los Ríos. Sonaba a dinero, sonaba a abolengo, a brunches de domingo con señoras que nunca pisan un metro. Y ahí estaba la trampa. Él no me invitaba por cariño ni por cierre, ni porque yo hubiera sido parte de su historia. No me invitaba para presumirme su nuevo premio, su joya pulida, su trofeo de mira lo bien que estoy sin ti, una venganza emocional en bandeja de plata. Y por un segundo, uno solo, juro que pensé en no ir, en quedarme en casa, abrir una botella de vino y brindar conmigo misma por haber esquivado una bala. Dejar que Dylan se quedara solo con su tarjeta de oro ridícula, su ceremonia inflada de estatus y su necesidad desesperada de ser admirado. Dejarlo sin la satisfacción de mi presencia, sin el uy vino. Clara murmurando entre los arreglos florales, pero después respiré hondo, lento, cerré los ojos y sonreí con la calma más peligrosa que puede tener una mujer.
la de la que ya no tiene nada que perder. Y más aún, la que no tiene nada que demostrar. No iba a ir para vengarme. No iba a ir para competir. Iba a ir porque quería estar. Desde otro lugar. No como el borrón de su historia, ni como el error superado, sino como quien soy ahora, clara entera. Clara reconstruida, clara sin miedo, y en ese ahora, donde me había vuelto a encontrar, había alguien especial, muy especial. Alejandro, lo conocí por accidente, que ahora que lo pienso, tal vez así es como llegan las cosas buenas cuando no las estás buscando. Fue en una conferencia sobre liderazgo que me obligaron a asistir desde el trabajo, un auditorio lleno de gente fingiendo interés, presentaciones soporíferas, frases de autoayuda con fondo de PowerPoint. Pero durante el receso salí a tomar aire al café de afuera y ahí estaba él. Lo primero que noté fue su risa, no fuerte, no exagerada. Era una risa contenida, casi íntima, como si se estuviera riendo con él mismo más que con el mundo. Yo estaba de pie con un café entre las manos, mirando el celular cuando se me acercó. Comentó algo sobre la charla, una broma tonta sobre el tipo de liderazgo que usa gráficos de tortas para decir nada, y me reí, como hacía tiempo no me reía con alguien. Lo demás fluyó sin presión. No me preguntó en qué empresa trabajaba, ni me lanzó datos sobre él. Hablamos de cine, de libros, de por qué la gente cree que ser ocupado es lo mismo que ser importante. Solo después, cuando me dio su tarjeta porque yo se la pedí, me enteré de quién era Alejandro Ruiz, CEO de una de las empresas tecnológicas más potentes del país. Y sí, por esas ironías sabrosas que tiene la vida, la misma empresa en la que Dylan había postulado hacía años, 2 veces sin pasar ni la primera entrevista. En otra época, eso me habría parecido una coincidencia incómoda, pero ahora era simplemente perfecto. Pasaron unas semanas desde que nos conocimos. Salimos un par de veces sin urgencias. Él tenía esa calma que desactivaba mi ansiedad. No era de los que imponen, era de los que acompañan. No necesitaba decirme que me veía fuerte. Me hacía sentirlo. Y entonces llegó la invitación. Cuando la abrí, se lo conté a Alejandro esa misma noche mientras cenábamos en un restaurante que tenía más plantas que luces. Le pasé el sobre como quien entrega una evidencia, lo leyó en silencio, me miró y se rió. No puedo creer que este tipo te haya invitado a su boda. ¡Qué cliché tan mal armado!, dijo con esa sonrisa suya de lado. Yo no dije nada, solo lo miré, y fue él quien lo entendió todo. ¿Vamos?, me preguntó así sin drama. Me muero por ver cómo te ve ese tipo ahora. Y supe que iba a estar bien. Claro que dudé. Un poco. Le dije que no quería parecer la típica ex despechada que aparece con galán a cuestas. No era esa mi energía, no iba por él, iba por mí. Y Alejandro lo entendió. Vamos por ti, me dijo, no por él. Pero si se incomoda, bueno, es bono extra. Lo miré con esa mezcla de ternura y admiración que me sorprendía tener después de tanto tiempo a la defensiva. Y ahí, con esa tranquilidad suya, sellamos el plan. No con estrategia, no con odio, con presencia, con dignidad iba a ir. Pero no sola, iba a ir como lo que ahora soy. Una mujer que volvió a sí misma y que ahora sabe perfectamente cuándo dejar que el pasado vea lo que se perdió, sin tener que decir una sola palabra. Llegó el día, ese día, que durante mucho tiempo imaginé como una pesadilla, y que ahora, sin buscarlo, se convirtió en el escenario perfecto para cerrar un capítulo. Uno que por más que intenté dejar atrás, sin ruido, volvió con trompetas doradas y sobre de invitación. Incluido, no lo planeé, pero si algo aprendí en estos años es que a veces el universo no te da revancha, te da oportunidad, y esta vez yo iba a tomarla. El lugar era un insulto al buen gusto, una finca en las afueras, pero no cualquier finca de esas que intentan parecer antiguas con columnas falsas. Estilo griego, luces colgando de los árboles y fuentes que sonaban más a caño roto que a elegancia. Todo brillaba, todo olía a pretensión.
Los camareros iban más arreglados que yo el día de mi graduación, y eso ya decía bastante. Apenas bajé del coche lo sentí. Las miradas, no todas de curiosidad morbosa, algunas de incomodidad pura. Porque seamos honestos, ¿quién invita a su ex a la boda si no es para provocar algo? Y claro, ahí estaba yo, la ex. El fantasma que Dylan pensó que podía controlar, que sería un simple recuerdo, una mueca de lo que fue. Y resulta que no. Yo no era un recuerdo. Era presencia, llevaba un vestido negro, simple, ni muy corto ni muy largo, de esos que no gritan pero hacen que la gente mire 2 veces. Cabello, suelto maquillaje, justo, nada exagerado. Solo, clara completa entera. Y a mi lado, Alejandro Ruiz. Si Dylan era el caos de mi pasado, Alejandro era la calma del presente. Alto de mirada serena y voz grave. No necesitaba hablar mucho para imponer respeto. No era solo atractivo, era magnético, y lo mejor de todo, no intentaba brillar. Simplemente brillaba, como si el mundo lo mirara sin que él lo pidiera. A diferencia de Dylan, que siempre necesitaba ser visto aunque fuera por lástima. Caminamos juntos hacia la entrada, y en segundos, los murmullos comenzaron. Pude ver cómo una mujer me identificó y se inclinó discretamente hacia otra. El gesto de sorpresa fue inmediato. Como un dominó, las miradas comenzaron a girarse hacia nosotros. Y entonces lo vi. A él. Dylan. Estaba en un rincón como si hubiera huido del centro de atención por un segundo, tal vez, para respirar o para tomarse valor. Tenía una copa a medio llenar, y esa sonrisa que tan bien conocía, la que usaba cuando no sabía qué decir, pero necesitaba disimular. Lo observé por unos segundos en silencio. Parecía más pequeño que antes. Tal vez era el traje, tal vez era yo. Cuando nuestros ojos se encontraron, se congeló. Literalmente no hubo gesto ni reacción exagerada. Fue peor el tipo de shock que te agarra el cuerpo por dentro y te deja sin aire. Me escaneó de arriba abajo como si intentara entender qué estaba viendo. Luego sus ojos fueron a Alejandro. Y ahí bajó la copa. Se acercó. No rápido, no decidido. Más bien como quien camina hacia algo inevitable. Una pesadilla que no esperaba en su propio cuento de hadas. Clara dijo, fingiendo una sonrisa que se caía por los bordes. «Qué sorpresa verte aquí. Y eso que me invitaste tú». Respondí sin levantar la voz, con esa tranquilidad que molesta más que cualquier insulto. Alejandro, con su serenidad habitual, le extendió la mano. «Alejandro Ruiz, un gusto». La mano de Dylan tembló apenas la estrechó. Yo lo noté y supe que él sabía. Lo vi en sus ojos. Sabía perfectamente quién era Alejandro. No por mí, sino porque había intentado en su momento entrar a la empresa de la que él era ahora. CEO lo habían rechazado 2 veces, por no cumplir el perfil. Y ahora estaba frente a él, no como entrevistador, sino como acompañante de su ex. Dylan miró a su alrededor buscando una salida. Su mirada se fue hacia su prometida Mónica. Ella nos observaba desde lejos. Impecable, vestido blanco entallado, joyas discretas pero costosas, maquillaje perfecto. Pero la expresión esa decía otra cosa. ¿Quién carajos es ella? La ceremonia comenzó. Nos sentamos en la tercera fila. No quería estar al fondo ni llamar la atención, solo ser testigo. Alejandro me tomó la mano de forma natural, discreta, como quien no necesita marcar territorio sino compartirlo. Me sentí fuerte, me sentí acompañada, me sentí viva, me sentí yo. Durante la ceremonia noté el cambio. Dylan se tensó. No era solo por mi presencia, era por lo que generaba, las miradas, los susurros. Él hablaba con sus suegros con ese tono impostado de siempre, el que usaba cuando quería parecer exitoso. Pero nadie escuchaba eso, escuchaban otra cosa. Él es el CEO de... No jodas, la ex de Dylan está con ese tipo. Mónica, que hasta ese momento parecía segura, como estatua de museo, comenzó a perder el brillo. Lo noté en su cuerpo,
en la forma en que agarró la mano de Dylan más fuerte de lo normal, como una advertencia silenciosa. Ella era la elección perfecta, familia de dinero, contactos, estatus. Todo eso que Dylan creía que necesitaba, pero frente a todos la ex, que supuestamente fue su error, era ahora la figura más imponente del lugar. Y no por el vestido, ni por Alejandro. Era por mi actitud, mi silencio, mi postura. Yo no estaba ahí para hacer un escándalo. No vine a arruinar nada, vine a existir. Y a veces eso es lo más potente que una mujer puede hacer. Existir sin permiso. Terminó la ceremonia. Todos aplaudieron con ese entusiasmo decorado, como quien no quiere romper el protocolo. Nos levantamos. Yo no tenía intenciones de quedarme demasiado, ya había sido suficiente. Pero Dylan, claro, se acercó. Clara, empezó con una voz más baja. Solo quería decir que me alegra verte también. Yo también me alegro por ti, le respondí. Y esta vez lo creí, porque era verdad. Ya no había odio, ni rencor, ni dolor, solo claridad. Yo no había perdido nada. Él fue el que nunca supo cuidar lo que tenía. Alejandro, que se había mantenido al margen todo el tiempo, se inclinó un poco y dijo con una voz firme, suave pero directa: «Te deseo lo mejor, Dylan. Ojalá esta vez sí sepas mantenerlo». Dylan tragó saliva. No dijo nada. Nos fuimos antes del banquete, no porque quisiéramos huir, sino porque ya estaba hecho. Todo lo que tenía que pasar pasó. No se trataba de robar protagonismo ni de buscar venganza. Se trataba de mostrar con hechos que uno puede sanar, que se puede caminar sobre el pasado sin tropezar. Ya en el coche, con el sonido del motor de fondo y la finca quedando atrás, como un mal recuerdo, con flores caras. Alejandro me miró. Sus ojos tenían esa mezcla de ternura y orgullo que solo alguien que realmente te ve puede tener. «¿Estás bien?», preguntó. Y por primera vez en años respondí en voz alta con una certeza que me llenó el pecho: «Estoy mejor que nunca». Y era verdad. No porque hubiera impresionado a nadie, ni porque Alejandro fuera exitoso, sino porque yo, Clara, había vuelto a mí sin disfraz, sin necesidad de que me aplaudan, sin necesitar validación. Yo era mía otra vez, porque a veces la vida se encarga de mostrarte que todo lo que pensaste que habías perdido, en realidad solo eran espacios que se estaban vaciando para algo mejor. Y yo por fin estaba lista para llenarlos. ¿Y tú qué habrías hecho en mi lugar? Habrías ido a esa boda sabiendo que era solo para mostrarme lo que me perdí. A mí intentaron hacerme sentir menos, pero la vida solita se encargó de acomodar todo. ¿Te pasó algo parecido? Contámelo en los comentarios que quiero leerte. Si esta historia te tocó, deja tu like y suscríbete al canal para más relatos reales como este.